Iglesia, gracia y paz. Espero que estén bien en sus casas, reunidos. Aún estamos en este tiempo de pandemia, cuidándonos, orando, por supuesto, para que pronto podamos volver a reunirnos. Ese es nuestro anhelo. Necesitamos estar juntos para adorar a nuestro Dios. Allá hay bendición, dice la palabra. Así que sigue siendo nuestro más grande deseo ahora mismo, uno de nuestros más grandes deseos ahora mismo, ¿no? Volver a reunirnos para adorar juntos a Dios como un solo pueblo. Así que después de haber estado en las casas, en familia, hoy, el Día del Señor, maravilloso día, domingo, Día del Señor, vamos a seguir entonces en Génesis con esta exposición de su palabra, como hemos visto hasta ahora en Génesis 35. Y por supuesto vamos a seguir viendo el Evangelio, vamos a seguir viendo que Cristo es el protagonista, es el autor de nuestra salvación, ¿no? Así que vamos hoy a terminar el capítulo 35 de Génesis, del versículo 16 hasta el versículo 29. Entonces, acompáñenme a leerlo. Génesis 35, del 16 al 29. Dice así: Entonces salieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Cuando ella estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y cuando su alma partía, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Y Jacob erigió un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces Israel salió y plantó su tienda más allá de Migdal-eder. Y mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre. E Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron 12. Hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bila, siervas de Raquel, Dan y Neftalí. Hijos de Silpa, siervas de Lea, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Jacob fue a su padre Isaac en Manre de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde había residido Abraham e Isaac. Isaac vivió 180 años. Y expiró Isaac, murió y fue reunido a su pueblo, anciano y lleno de días. Sus hijos, Esaú y Jacob, lo sepultaron. Bien, hoy el tema de la enseñanza es sostenidos por las promesas de Dios. Sostenidos por las promesas de Dios. A finales de la década de 1980, cuenta un hombre llamado Clavan que él tenía muchos problemas y aún contemplaba la opción de suicidarse. Pero estando en su casa, dice que vio una entrevista a un jugador de béisbol que se llama Carter. Este es jugador famoso, sobre todo ese día, porque su equipo, los Mets de Nueva York, habían jugado y habían ganado. Y habían ganado por este jugador, por Carter. Y llama la atención es que este jugador había hecho una carrera crucial en el juego para que su equipo ganara. Entonces lo estaban entrevistando y le preguntaron cómo, a pesar de los dolores que había sentido durante todo el juego en sus rodillas, pudo correr de esa manera y darle a su equipo entonces la victoria. Y este jugador llamado Carter respondió: simplemente a veces hay que seguir jugando con dolor. Y esa respuesta entonces le pareció bien a Clavan. Y entonces él dijo: si Carter puede, entonces yo también puedo. Y desistió de la idea del suicidio. Esta sección está conectada con la siguiente sección que vamos a ver en el capítulo 36, que narra la descendencia de Esaú, porque aquí también tiene la intención esa de narrar la descendencia de Jacob completa. Mientras Jacob viaja a Hebrón, que es su destino final, entonces resaltan dos tragedias: la muerte y el pecado. Una muerte y un pecado.
Tanto la muerte como el pecado están presentes en esta vida, en nuestra vida, en este mundo, porque son, por supuesto, consecuencias del pacto roto entre Dios y el hombre en el Edén. ¿Se acuerdan? Esto nos trae dolor, la muerte, el pecado, nos trae dolor, mucho dolor. Pero no todo son malas noticias. Se completa el número de los 12 hijos de Jacob para formar entonces una gran nación. Esta es una promesa cumplida, así que es una noticia maravillosa. Definitivamente esto es lo que más resalta en esta sección entonces. Así que para nosotros los cristianos no simplemente llegamos a la conclusión de que tenemos que seguir jugando a pesar del dolor y ya. No. Sino que nuestra motivación o consuelo es que en medio de la muerte y el pecado seremos sostenidos por las promesas de Dios hechas en su pacto. Esas son las promesas que nos sostienen en medio de la muerte y en medio del pecado en este mundo. Las promesas de Dios nos sostienen a través de toda nuestra vida, a través de todo el viaje de nuestra vida, pero por sobre todo nos sostienen en la muerte y en el pecado. Y vamos a ver eso en estos momentos. Primero, tenemos que recordar entonces que las promesas de Dios nos sostienen. Las promesas de Dios hechas en su pacto nos sostienen en la muerte. Vamos a ver entonces, versículo 16 en adelante, esta primera parte, en la muerte. Tenemos que recordar que nos sostienen en la muerte. Versículo 16, entonces salieron de Betel y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Salieron de Betel. Dejamos a Jacob entonces en la sección anterior, la semana pasada, muy bendecido por Dios, recordarán, muy bendecido. Salieron bendecidos por Dios, ¿no? ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal? Sale entonces con destino final Hebrón, donde estaba Isaac, padre de Jacob, allí. Seguro Jacob tenía maravillosas expectativas con respecto al futuro y el futuro también de su familia. De lo malo había quedado atrás, Raquel estaba embarazada, pronto daría a luz y podría disfrutar de su hijo entonces con Jacob, por supuesto. Se siente muy bien cuando todo a nuestro alrededor parece estar en paz. Sí, hubo algunos inconvenientes. Los padres descuidaron sus responsabilidades, ¿no? Como también nosotros lo hacemos muchas veces. Los hijos se portaron mal y todo fue un desastre. Pero al final Dios dio otra oportunidad. Nos recordó o le recordó a Jacob sus promesas, que estaba con él y su familia, los bendijo. Ahora sí parece entonces que nuestra familia será una familia devota a Dios, consagrada a Dios. Otra vez, ¿qué podría salir mal? ¿No? Por supuesto, no dice que Jacob pensaba así, pero nosotros podemos identificarnos con Jacob en este contexto. Muchas veces nos pasa así como él, ¿no? Cuando reconocemos que nuestro día o nuestra semana fue un total retraso espiritual, ¿no? Cuando hicimos todo lo contrario a hacer la voluntad de Dios, fuera y dentro de nuestras familias. Cuando sabemos que no hemos sido los esposos o padres que Dios quiere que seamos. Entonces vamos a Dios arrepentidos, vamos a Dios en busca de perdón. Y Dios, por supuesto, entonces sí nos perdona y recordamos también sus promesas de que Él está con nosotros, de que Él sigue con nosotros a pesar de nuestras faltas, ¿no? Y también inclusive hacemos esta oración como la de David en el Salmo 51, ¿se acuerdan? Versículos 12 y versículo 13, donde dice, Salmo 51, versículo 12 y versículo 13. Después David de haber pecado, dice, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, ¿no? Después de haber pecado, ¿no?
hace David esta oración. Este es su anhelo: restitúyeme el gozo de tu salvación, y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces nos levantamos gozosos. Quizás como se levantó, como salió Jacob de Betel, nos levantamos gozosos de que esta vez sí vamos a demostrar nuestra devoción a Dios. Esta vez sí nuestra familia va a demostrar que es consagrada a Él, una familia consagrada a Dios, ¿no? No dice otra vez, pero hasta pareciera que Jacob hubiera hecho ese tipo de oración, porque Dios lo levantó después de esta tragedia allá en Siquem, y Jacob hasta comenzó a reformar a su familia para que se volvieran a Dios, ¿no? Como decía el salmista o David, ¿no? Él les enseñará a los transgresores tus caminos. Así que iban allí caminando, ¿no? Pero aunque Jacob, cabe mencionar que aunque Jacob sale con la bendición de Dios, todo lo que resta de la vida de Jacob, de aquí en adelante, habrán tragedias. Aún saliendo Jacob con la bendición de Dios. Aparte de la que ya leímos y que vamos a volver a mencionar ahora más adelante, después de la muerte de Isaac, el padre de Jacob, Jacob pierde a su hijo favorito, José, y también más adelante también va a haber una hambruna también. Ahí donde la región de ellos, en todo el país, en toda la región conocida allí. Así que dice entonces el versículo siguiente este versículo, que entonces Raquel comenzó a dar a luz. Recuerdan que Raquel le había hecho esta petición a Dios cuando nació José. Génesis 30, 24. Génesis 30, 24. Y le puso por nombre José, diciendo: que el Señor me añada otro hijo. Así que Dios había cumplido la petición de Raquel, pero le costó la vida. En su soberanía, Dios, al cumplir la petición de Raquel, también le quitó la vida. No disfrutó el cumplimiento de su petición, Raquel. Ahora, más que la respuesta a su petición, esto era el plan de Dios cumpliéndose. Qué bueno cuando nuestras peticiones se conforman al plan eterno de Dios. No solo en mí o para mí, sino para todo su pueblo, para toda la iglesia. Aunque parece que Raquel cuando moría se enfocó más que todo en su deseo personal y no en la gloria de Dios. Qué maravilloso hubiera sido que Raquel hubiera hecho una oración como que, o diciendo: voy a morir, pero el plan de Dios no. O algo así, ¿no? Voy a morir, pero el plan de Dios no va a morir. Y eso es lo que importa. Tenemos que orar así, de esa manera. Al final sabemos que no se trata de nosotros. No se trata de nosotros, se trata de la gloria de Dios. Cualquier tristeza o cualquier tragedia que podamos experimentar en nuestras vidas, tenemos que ver cómo esto nos lleva, cómo esto coincide o nos lleva al plan de Dios para que Él sea glorificado. ¿No? Aunque claro, uno lo dice muy fácil, pero es difícil pensar en los propósitos de Dios cuando estamos sufriendo. Cuán difícil es pensar en los propósitos de Dios cuando estamos sufriendo. Es por eso precisamente que ella le puso Benoni, que quiere decir hijo de mi tristeza. Aunque primeramente la partera quiso animar a Raquel, recordándole que ahí tenía la respuesta de su petición, fue en vano, no sirvió para nada. Raquel sabía ya lo que seguía. Pero lo que nadie se esperaba definitivamente era la muerte de Raquel. Y a veces podemos pensar qué mal que al recibir su petición al mismo tiempo Dios le quite la vida, ¿no? Y esto trae más confusión. Aún, además de nuestra confusión con la muerte, también este tipo de sucesos también nos trae mucha más
confusión en nuestra mente y nuestro corazón, ¿no? ¿Por qué Dios hizo eso así? ¿Por qué Raquel no pudo disfrutar de su petición cumplida? Así que Raquel le pone entonces Benoni, hijo de mi tristeza. Ahora, qué bueno que, y vamos a ver por qué bueno es, ¿no? Que Jacob no se queda callado aquí. Qué bueno que Jacob no aceptó el nombre de Raquel, tristeza o hijo de mi tristeza. Esto, por supuesto, estaba siendo dirigido por Dios. El nombre que le dio Jacob iba en dirección contraria al nombre que quiso darle Raquel. Jacob entonces le puso Benjamín. Ben, que quiere decir hijo, y Jamín quiere decir derecha. Hijo de la derecha, ¿no? Hijo de la derecha, que tiene que ver con símbolo de honor. Tiene unos significados varios, parecidos todos, pero dice que tiene que ver con símbolo de honor y de muy buenos presagios. O hijo de mi fuerza, hijo de mis fuerzas o mi sustento. Y algunos también dicen que tenía que ver con el territorio, que más adelante, entonces, en la repartición de Israel de territorios, Benjamín iba a obtener, que precisamente quedaba a la derecha, todo el territorio de Israel. Entonces había una parte a la derecha que le tocaba a Benjamín. Entonces esa era su posición de ellos en ese territorio, a la derecha. Algunos comentaristas dicen eso. Bueno, y es verdad porque la parte que le tocó a Benjamín, sí, entonces quedaba un extremo a la derecha. Algo así dijo Jacob: no, este hijo no debe ser un mal presagio. No debe recordarnos el sufrimiento o la muerte. Raquel le dio un nombre según la experiencia que estaba viviendo. Tristeza, porque le quitó la vida. Pero Jacob le dio un nombre según lo que Benjamín llegaría a hacer para él. Y no solamente para él, sino también de una manera profética, lo que sería para todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios, no solamente en ese momento, sino también todo el pueblo de Dios hasta hoy. Ya que no es casualidad que todos los otros nombres de los hijos de Jacob se lo hayan puesto las esposas de Jacob, pero este no. Este lo puso Jacob. Así que ya sea yendo a la muerte o muriendo, este hijo sería un sostén. Un sostén. Eso es lo que la mano derecha significa: fuerza, confianza, seguridad. Raquel murió, pero el nombre de su último hijo no debía llevar la tristeza como estandarte. No. Es que más allá de la muerte de Raquel, no eran malas noticias, eran buenas noticias el nacimiento de este niño. Por ejemplo, esto se ve, y esto es cierto, por lo que dice el Salmo 80, versículo 17. Salmo 80, versículo 17, que este salmo también es una petición de salvación del pueblo de Dios. Una petición de salvación al pueblo de Dios, dice el Salmo 80 en este versículo 17. Dice: sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti fortaleciste. El comentarista Matthew Henry, con respecto a este versículo del Salmo 80, dice: el Mesías, protector y salvador de la iglesia, es el hombre a la diestra de Dios. Él es el brazo del Señor, pues todo poder le ha sido dado. En Él está nuestra fortaleza, por la cual somos capacitados para perseverar hasta el final. Por este Hijo, entonces, la esperanza segura continúa. Nuestra fuerza, nuestra seguridad. El Hijo que está a la diestra de Dios. Dice el 19 y el 20: murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén.
Belén significa casa de pan. Y Jacob erigió un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Jacob iba camino a Hebrón. Allí estaba enterrada su madre y su abuela. Y probablemente, y es así, Jacob llegaría en algunas semanas más adelante, o meses inclusive, a Hebrón. Así que en vez de, por supuesto, no podía esperar a sepultar a Raquel hasta allá, sino que tenía que sepultarla en ese mismo día. Y allí también entonces levantó un pilar, o sea, una columna conmemorativa. Jacob le dio entonces una sepultura digna a Raquel, digna de su estatus social sobre todo, ¿no? De que no podía enterrarla en una cueva, que era el lugar donde la gente con más dinero podía enterrar a sus seres queridos. Así que rápidamente vamos a ver algunas lecciones de la vida de Raquel. Por ejemplo, Raquel nació en Padán Aram, en la línea de Sem. Así que tuve el privilegio de escuchar al Dios de Abraham, su pacto y sus promesas. Y es una gran ventaja cuando se nace en una familia donde uno está escuchando a Cristo. ¿Quién es Cristo? Sus promesas, ¿no? El Dios verdadero. También fue madre de José y Benjamín después de haber sido estéril. Así que ella experimentó a un Dios de milagros también. Fue pastora de ovejas, ama de casa. Raquel era una mujer trabajadora. Desde joven aprendió a cooperar con las responsabilidades y a aportar para el beneficio de su casa. También con la vida de Raquel aprendemos a no tener envidia, a no tener un instinto de competencia entre nosotros, porque nuestra relación se puede entonces estropear. También no debemos quejarnos de nuestras carencias como lo hizo Raquel, que se quejaba porque no podía tener hijos, sino que debemos confiar en la voluntad de Dios. Bien. Saben, con respecto a la muerte y el dolor que produce cuando la experimentamos a nuestro alrededor y la vemos en la televisión o en nuestra comunidad, las personas dicen que no hay mal que por bien no venga, pero a veces nos rompemos la cabeza pensando cuál será el bien después de haber perdido algo que era muy importante y valioso para nosotros. Alguien también en una parte de su poema que escribió sobre la muerte dice así: adiós para siempre mis dulzuras todas, adiós mi alegría llena de bondad. Oh, las cosas muertas, las cosas marchitas, las cosas celestes que no vuelven más. Es como una tragedia, ¿no? Un dolor muy grande que no se puede soportar. La promesa del pacto para nosotros, las promesas del pacto para nosotros opacó la tristeza de la muerte. Opaca la tristeza de la muerte. Eso es lo que tenemos nosotros los cristianos. Un hijo precisamente sería encargado de no solo opacar la tristeza de la muerte, sino acabar con ella y traernos salvación, como dice el Salmo 80:17, que es Cristo. Cristo es el encargado de no solamente opacar la tristeza de la muerte, sino de acabar con ella. En Juan 11:25, el mismo Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. En las promesas del pacto está la terminación de la muerte. En las promesas del pacto está la terminación de la muerte. Así que podemos descansar. Las promesas del pacto son nuestro sostén en medio de la muerte. Segundo, también las promesas de Dios en el pacto son nuestro sostén, nos sostienen también en el pecado. Versículo 21-22 comienza diciendo: entonces Israel salió y plantó su tienda más allá de Migdal Eder, y mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bilha, concubina de su padre, e Israel lo supo. Estos de Migdal Eder son torres del rebaño. Estas torres de piedras eran construidas para que los pastores y campesinos pudieran vigilar mejor el terreno donde se encontraban sus ovejas, para así protegerlas del peligro o de animales feroces. Entonces dice Moisés que Israel acampó más allá de Migdal Eder. Parece ser que ese territorio entonces quedaba entre esta torre
Entonces, el territorio donde acampó Jacob parece estar entre esta torre y Hebrón. Debió haber sido el mejor lugar para hacer una parada y descansar, pero la parada esa sería por mucho tiempo, no sería solamente un par de días, sino que semanas y quizás algunos meses también. Recuerden que el rebaño de Jacob era muy grande, así que mientras los animales estaban allí vigilados por estas torres, su campamento estaba mucho más allá. Entonces dice que Rubén fue y se acostó con Bilha, concubina de su padre. Esta historia, lo que hizo Rubén, no debería haber pasado, no debería estar allí. Debería ser que nace Benjamín y entonces se cuentan los hijos de Jacob. Se narra de las descendencias de Jacob. Así yo creo que debería ser y sería un final feliz. ¿No es así? Aquí hay varias cosas con respecto al nombre de Israel que me llaman la atención. Por ejemplo, me llama la atención que Moisés diga aquí Israel y no Jacob. Y quizás sea por el suceso que está por acontecer. También me llama la atención, porque solo en este pequeño párrafo lo llama Israel. Después vuelve a llamarlo Jacob. Hasta este momento, Moisés llama a Jacob Jacob, a pesar de que en la semana pasada y ya en otras partes anteriores ya Dios había dicho que el nombre de Jacob no sería más Jacob, sino Israel. Pero recordando también, vemos que en el episodio pasado, donde violaron a Dina, dice Moisés así: se cometió una ofensa contra Israel. Capítulo 34, versículo 7. Y también llama la atención que es desde el capítulo 37, cuando ya Jacob, como vamos a ver más adelante, se posiciona como el patriarca en Hebrón, como su padre y su abuelo. Moisés lo llama Israel de allí en adelante. Bueno, más Israel que Jacob, ¿no? De allí en adelante, entonces, o del capítulo que viene en adelante, se va a conocer a Jacob más como Israel que como Jacob. Así que parece que cuando violaron a Dina, como dice Moisés, pecaron contra Israel. Y ahora que Rubén va a cometer una ofensa parecida, que tiene que ver con relaciones sexuales, contra Jacob, es contra Israel, dice Moisés. Y pecar contra Israel, por supuesto, es pecar contra Dios. Pecar contra Israel es pecar contra Dios. Otra vez, este fue un pecado. El pecado de Rubén fue un pecado sexual, igual que el pecado de Dina también fue un pecado sexual. Entonces Moisés parece que le llama a Israel para mostrarnos que el pecado de violación de Dina es igual de importante o es igual de grave que este pecado de Rubén. Ustedes recordarán que Bilha es la mamá de Dan y Neftalí, esclava de Raquel. No de Lea, la mamá de Rubén. Rubén era el primogénito de Jacob. El acto de Rubén es doblemente pecado. Tuvo relaciones sexuales con la concubina de su padre y eso ya es grave y totalmente condenable, terriblemente por Dios. Pero además lo hizo contra el patriarca de Israel. Es entonces doblemente grave. Esto parece apuntar a que Rubén es lo que muestra que Rubén quiere igualarse al patriarca. Nadie puede hacer eso con la esposa de Jacob, porque sería entonces usurpar el lugar de Jacob que Dios le dio. Parece que esto es lo que pretende Rubén.
El pecado cometido afectó a toda la familia y primeramente fue un pecado, y por supuesto, fue un pecado contra Dios y su autoridad. Jacob era lo que era porque Dios lo puso allí. Por eso fue primeramente un pecado contra Dios. Y por eso Dios cuidaba a los patriarcas de todos. De todo pueblo, de todo enemigo, de toda persona, de toda autoridad, Dios cuidaba a los patriarcas. Cuando Abraham fue a Egipto con su esposa, ¿se acuerdan? Los egipcios respetaron a Sara, porque Dios cuidó a Sara. Cuando Isaac mismo fue también allá, también respetaron a Rebeca, porque Dios cuidó a Rebeca. Si Jacob hubiera ido con sus esposas a Egipto o a cualquier otro pueblo, hubieran respetado a las esposas de Jacob, porque Dios hubiera hecho lo mismo que hizo con Abraham y Sara y con Isaac y Rebeca. Entonces esto es realmente una tragedia. La violación de Dina la cometió alguien ajeno al pueblo, pero esto lo cometió alguien del pueblo, el propio hijo de Jacob. Solo se dice que Israel lo supo. Algunas versiones dicen que Israel se enojó mucho. Dice Juan Calvino que Moisés no escribió nada acerca de que Jacob dijo algo. No porque Jacob no sintió algo en ese momento, no porque Jacob no tuviera sentimientos, sino porque dice que la pena de Jacob era tan grande, era muy grande para ser expresada. Yo también creo eso. Jacob entonces hace lo mismo que hizo con el episodio de Dina. Nada. Lo sabe y ya. Y es que esto desanima a cualquiera. Esto deja esta es una de las tragedias que deja sin palabras. Ese es el propósito del pecado. Traernos vergüenza y un gran pesar. Un acto así, sin duda alguna, destroza hasta al más maduro de los cristianos. No es primera vez que un hijo comete tal cosa contra su padre que pertenece al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan? Caín. Y después Can más adelante también con Noé. Definitivamente Dios no escogió a este pueblo porque eran buenos o porque tenían una moral íntegra o recta. No fue por eso. Fue por pura bondad y gracia. Este pecado no lo cometió Jacob y quizás eso fue mucho más doloroso para él. Uno pone muchas esperanzas en sus hijos porque quieren que sus hijos sean mejores cristianos que uno mismo. Uno como padre y cristiano no puede evitar soñar, anhelar y orar para que sus hijos sean mejores cristianos que uno mismo. Yo he cometido muchas faltas y no quiero que mis hijos sean como yo, que no sean cristianos como yo. Definitivamente deseo y oro para que sean mejor cristianos que yo. Pero sea de donde venga el pecado, ya sea familiar, conocido, hermano, duele mucho, porque es parte del pueblo, de Dios, la misma iglesia de Cristo. Así que duele mucho y es desastroso. Ya sea que pequemos nosotros o alguien apreciado del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, nos duele en el alma, como decimos. Los que saben qué es el pecado también saben que no es algo que se experimente individualmente. No se nos dice por qué Rubén lo hizo, pero quizás sea por la misma razón que tenía Dina de ir a la ciudad de Siquén, por satisfacción personal. No sabemos tampoco qué tan consciente estaba Rubén de las consecuencias de su acto. Quizás no tenía ninguna conciencia de las consecuencias que
que iba a recibir después, probablemente lo único que quería era satisfacer sus deseos personales, nada más. Generalmente no nos sentamos a pensar en las consecuencias de nuestros actos ni contra quién estamos actuando mal. Pero conscientes o no, sepamos que estamos pecando contra Dios o no, entonces vienen los resultados, vienen las consecuencias. Así como Adán y Eva en el Edén, que de igual manera no tenían conciencia de las consecuencias, no pensaron qué iba a suceder, ni contra quién iba a pecar, así que lo hicieron así. ¿Cuáles son? La Biblia misma nos dice que Jacob no dijo nada, que solamente lo supo, pero eso no quiere decir que no le iba a suceder nada, que Rubén no tendría consecuencias. Génesis 49, 3 y 4. Génesis 49, 3 y 4. Génesis capítulo 49, versículo 3 y versículo 4. Dice el mismo Jacob, profetizando en su muerte para con sus hijos, y comienza con Rubén, que es el más grande. Génesis 49, 3 y 4 dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder, incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste, él subió a mi lecho, no tendrás preeminencia. Eso también lo corrobora primero de Crónicas 5.1. Primero de Crónicas 5.1. Dice: hijos de Rubén, primogénito de Israel, aunque él era el primogénito, como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel. De modo que Rubén no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura. Rubén perdió sus derechos. Esas fueron las consecuencias del acto que cometió. Perdió la primogenitura. La primogenitura le fue quitada. Esto definitivamente debe hacernos reflexionar. Las consecuencias de nuestros actos contrarios a la voluntad, a los mandamientos de Dios, serán trágicos. Así como pecar contra Dios no es cualquier cosa. No. Sigue diciendo entonces al final del versículo 22, y los hijos de Jacob fueron 12. Hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel, José, Benjamín. Hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan, Neftalí. Hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Solo cuenta a los hombres, ¿no? Porque no cuenta a Dina. Porque estos eran los 12 líderes de la tribu de Israel. Bueno, todos excepto Benjamín le nacieron en Padán Aram. Benjamín era cananeo, nació en Canaán. Así que aquí están las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel completas. El número que ya hemos visto que significa el comienzo de una nación. 12 hombres. Ya no hay más tratos de Dios como con Abraham, Isaac y Jacob. A ninguno de los 12 Dios le habló como les habló a los patriarcas. Aquí entonces se hace un recuento para mostrarnos que esta etapa del pacto estaba completa. La ascendencia empezaba a multiplicarse. Se comenzaría a multiplicar. Tras el evento de Rubén se nos hace este recuento. Y el informe de Moisés no es simplemente porque sí y ya. Y es que a pesar de lo malo a nuestro alrededor, a pesar del pecado a nuestro alrededor, debemos recordar lo que Dios está haciendo. El suceso con Rubén es algo doloroso. Nos recuerda lo doloroso que es el pecado. Pero este recuento final es una noticia maravillosa. No por los hombres que conforman esta lista, sino porque esta lista la formó Dios.
La completó Dios. Así que las expectativas, perdón. Así que las expectativas de lo que Dios va a hacer con estos hombres son asombrosas. ¿Saben? Si hiciéramos una encuesta de cuáles son las 5 preocupaciones del panameño, perdón, ¿cuáles creen ustedes que serían? Si hiciéramos una lista de las 5 preocupaciones de los panameños hoy día, ¿cuál creen ustedes que serían? Yo creo que serían su salud. Se preocupan por su salud. Se preocupan por el desempleo, no quedar sin trabajo. También por la educación, la corrupción en la política y la seguridad. Y cualquier encuesta en el mundo reflejaría también algo parecido, ¿no? Sobre todo una preocupación por cosas materiales. Pero definitivamente una correcta relación con Dios y sus mandamientos no es una preocupación en nuestra sociedad. No es. Si las personas reflexionaran sobre Dios y sus mandamientos, estuvieran preocupadas por el pecado en sus vidas. Pero no están preocupadas por sus pecados porque creen que lo que creen de Dios no tiene nada que ver con los mandamientos de Dios. Para el cristiano, el pecado no es algo que se deba tomar a la ligera. En ningún contexto. El pecado nos separa de Dios y nos condena eternamente separados de Dios. En ningún contexto podría un cristiano referirse al pecado de forma superficial o trivial. Expresiones como, ay, pero ¿quién no peca? O que alguien le pueda decir a otro pecador, ay, ¿qué pecador eres? ¿No? De una manera sarcástica. No son expresiones de un cristiano. El pecado no es algo que se pueda tomar a la ligera. Lo vemos con Dios mismo desde el principio. Cuando el hombre pecó en el Edén, a continuación, inmediatamente, lo primero que hizo Dios fue proveer la salvación. No fue que Dios miró lo que hizo Adán y dijo, bueno, ya veré otro día a ver qué puedo hacer. No. Dios proveyó la salvación de inmediato, porque no era algo superficial, era un asunto serio de vida o muerte. Como dijo alguien, ¿no? Claro, porque la desobediencia del hombre debía ser resuelta de inmediato. Y allí vemos, entonces, como dijo alguien, en medio de la oscuridad del pecado, en medio de nuestra oscuridad, en la oscuridad que hay en este mundo del pecado, la luz de la gracia de Dios brilla con más intensidad. Es verdad que el pueblo de Dios no está libre de la atracción del pecado, ni de sentir el pesar que queda después de haber cedido a él, o cuando nos enteramos que alguien del pueblo de Dios ha cedido a él. Ojalá todos los del pueblo fuéramos tan fuertes que nadie cediera al pecado para nunca más experimentar tal pesar o tal dolor. Aunque sabemos, pero ahora sabemos que sí hay alguien que es tan fuerte, que no cedió al pecado. Así que nuestra preocupación se alivia cuando recordamos que esa descendencia de Jacob, de Israel, avanza hasta llegar a aquel que llevará el pecado de todo su pueblo. Que no cedió al pecado para llevar el pecado de todo su pueblo. Así que el pacto promete terminar con el pecado, y terminado el pecado, termina nuestro pesar. Versículo 27, 28, 29 para terminar.
Jacob fue a su padre Isaac a Manre de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde habían residido Abraham e Isaac. Isaac vivió 180 años y expiró. Isaac murió y fue reunido a su pueblo, anciano y lleno de días. Sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Dice el versículo 27 que donde había residido Abraham e Isaac, los dos patriarcas anteriores habían vivido allí. Así que yo creo que más importante que la muerte de Isaac es que Jacob haya llegado allí, a vivir allí, en el mismo lugar de los dos patriarcas anteriores. Este fue su lugar de residencia hasta que José lo envió a buscar de Egipto. Dice que Isaac vivió en Hebrón y allí llegó Jacob. Cuando Jacob salió de Padán Aram, dejó a Isaac en Beerseba, recordarán. No se narra nada más de Isaac hasta que ahora se dice que vivió en Hebrón. Y por supuesto ahí será enterrado. En algún momento entonces Isaac se muda a Hebrón. Dice el versículo 1 del capítulo 37 que Jacob vivió en Hebrón. Ahí se quedó. Jacob hace diferentes viajes en su vida, ya lo hemos visto. Así que él también fue peregrino. Pero llegó a Hebrón y allí vivió. Donde también, como dije, vivió su padre y su abuelo. Así que llega allí. Jacob ahora es el tercer patriarca. Y llega a ocupar el lugar que tuvo el segundo y también el primero. Esaú llega allí, pero más adelante se va de allí. Claro, a él no le corresponde vivir allí, sino a Jacob. Así que en cierto sentido cuando Jacob llega a vivir allí, llega a cumplir la promesa de que él es a quien Dios escogió para continuar con el pacto, cumplir las promesas del pacto. No a Esaú, sino a Jacob. Jacob ocupa el puesto de Isaac. Ese puesto que él trató de ocupar por medios no lícitos, ahora, por la providencia de Dios, llega a ocupar. Por supuesto, esta es otra señal más de que Dios cumple sus propósitos. Unas lecciones de la vida de Isaac, también antes de terminar. El nacimiento de Isaac nos recuerda que Dios cumple sus promesas. El nacimiento milagroso de Isaac nos enseñó que el ser hijo de Dios no es una obra humana, sino una obra sobrenatural de Dios. También la vida de Isaac nos enseñó a decir la verdad siempre, en todas las circunstancias. Procurar también las buenas relaciones con nuestros vecinos, estar en paz con todos. Y también a obedecer a Dios independientemente de nuestra opinión, ¿no? Un favoritismo hacia Esaú que tuvo Isaac por sobre Jacob era consecuencia de no confiar en Dios. Así que debemos obedecer a Dios independientemente de nuestra opinión. Las promesas de Dios nos sostienen. ¿Cuáles promesas? Las promesas de su pacto. Un Dios santo, una nación santa, una tierra santa para siempre. Estas promesas se las confirmó en Betel a Jacob. Este es el pacto de Dios que promete terminar una vez y para siempre con la muerte y el pecado. Y eso solo es posible por el Hijo a la diestra de Dios, quien venció la muerte y vivió sin pecado, para sostenernos a nosotros, para darnos seguridad. Dice 2 Corintios 1:20, Pablo hablando dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. El pastor MacArthur dice con respecto a este versículo, comentando, todas las promesas de gozo, amor, bondad, perdón, salvación, santificación, comunión, esperanza, glorificación y el cielo que Dios hizo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento son posibles en Jesucristo y solo se cumplen en Él.
¿Hay algo más firme que las promesas en y por Cristo? Así que no vacilemos, hermanos, hermanas, no vacilemos. Caminemos y avancemos sobre ellas, sobre esas promesas. Esas promesas nos sostendrán aún en la muerte, aún en el pecado. Nos sostendrán por aquí y por toda la eternidad. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra y porque nos reconforta, conforta nuestros corazones atribulados, Señor, en medio de esta sociedad que cada día va más lejos de ti. Señor, ayúdanos, danos seguridad, confianza, ánimo, Señor, en medio de todas las cosas. Que sigamos predicando estas buenas noticias de salvación, donde tú eres nuestra roca firme en medio de todo. Sigue proveyendo para nuestras necesidades por tu gracia, Señor, por tu misericordia para con tu pueblo. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. Tu palabra, la esperanza que hay en ella, que solamente nos conforta. Gracias, Señor, por todo. Amén.